Eh, bueno, yo voy a explicar el flujo producido por los polos. Para esta primera parte se conectan los devanados F1 y pues F2 como se muestra acá en la imagen derecha. Le aplicamos una tensión de 15 voltios gradualmente con el fin de no tener cambios bruscos en la corriente. Y pues como se puede ver, ya estando energizado, Ya. al introducir la aguja magnética, esta comenzará a excitarse de tal manera que pues apuntan en la dirección donde haya mayor fuerza magnética. En este caso sería el polo superior, ya que pues estamos trabajando con los, perdón, ya que como estamos trabajando con los devanados superiores e inferiores, esta la aguja magnética comenzará pues a sentir mayor atracción donde el campo magnético sea mayor. Pues en este caso, vuelvo y lo repito, sería el devanado superior. También pues al utilizar la regla de la mano derecha, eh, nos daremos cuenta que pues la dirección de la aguja concuerda con dicha regla. La segunda parte es invertir la polaridad. Al invertir la polaridad, en este caso habrá mayor campo magnético en el devanado inferior, y pues al introducir la aguja Ya. esta se excitará mayor, sentirá una mayor excitación hacia el devanado inferior, como lo podemos apreciar acá en la imagen. Eh, Energizaremos los devanados laterales B1 y B2 con una tensión superior a 5 voltios. Una cosa importante es que estos devanados también son conocidos como devanados de compensación, debido pues a unas ciertas particularidades que los hace diferentes a los otros superiores e inferiores. Las características de estos devanados laterales o devanados de compensación son pues que su alambre es de un grosor menor, y además se les agrega que tienen un número menor de vueltas con relación a los devanados superiores. Entonces de igual manera, aplicándole una diferencia de tensión eh, a, este, a esta parte, la aguja se excitará hacia los laterales, que en este caso sería hacia el devanado de compensación de la parte izquierda. Y al invertir la polaridad, la aguja magnetomotriz sentirá una mayor atracción al devanado de la parte derecha. También esto lo podemos calcular pues con la regla de la mano derecha, que pues haciendo en dirección de la corriente y el campo magnético se logra concordar con los resultados mostrados con la aguja magnetomotriz. Bueno, para la configuración del campo magnético principal, para esto se empleó una fuente de 30 voltios con el propósito de asegurar una caída de tensión de 15 voltios en cada bobina. Al medir la corriente con el multímetro, se registró un valor aproximado de 0,85 amperios. Lo que hicimos fue insertar la aguja magnética en el montaje, que obviamente pues se vuelve evidente que el instrumento se ve sometido a una intensificada fuerza magnetomotriz. Esta ocurrencia deriva de la alineación concordante de los campos magnéticos presentes. Acá en el video podemos ver cómo la aguja magnética apunta en el polo norte. A continuación lo que hicimos fue
invertir la polaridad de la fuente, digamos que en esta nueva configuración, como podemos ver en el video, esta aguja magnética apunta su polo sur a la boina superior. Por último, lo que hicimos fue invertir la polaridad en uno de los enrollamientos de la bobina. En esta nueva configuración, la observación continua mediante la aguja magnética para visualizar los flujos generados dentro del aparato. Al analizar los resultados, se nota que cuando la aguja magnética se aproxima a la bobina inferior, su extremo norte se orienta hacia dicha bobina, como podemos observar en este video. En contraste, al acercarse a la bobina superior, el polo norte de la aguja apunta hacia esa dirección, lo que implica un cambio en su orientación, como podemos ver en el video. Digamos que este fenómeno es resultado de la repulsión entre los flujos magnéticos generados. Pues asimismo se destaca que en la zona central el campo resultante adopta una orientación perpendicular a la línea que conecta ambas bobinas. Y eso sería todo. Mi nombre es Mateo Echeverría y yo les voy a hablar sobre el efecto de los polos auxiliares. Para obtener el efecto de los polos auxiliares se alimenta simultáneamente las bobinas de los polos principales de tal manera que el flujo producido por estas se sume. También se alimentan los dos polos auxiliares para que su respectivo flujo se sume. Tales conexiones se muestran en la siguiente figura. Como podemos ver, este es el circuito para observar el efecto de los polos auxiliares. Lo que debemos hacer es verificar con la aguja magnética la dirección del flujo, sin los polos auxiliares, o sea, cortocircuitar B1 y B2, y finalmente con los polos auxiliares sin cortocircuito en B1 y B2. Se genera cortocircuito en las bobinas B1 y B2, lo que genera que solo actúen las bobinas F1, F2 y F5, F6 en serie, donde la fuente de voltaje da en sentido sur-norte a cada bobina. En el caso de la bobina F5, F6, el sur es el F5 y norte F6. En la bobina F1 y F2, el sur es F1 y F2 es el norte. Se sabe que en el sur entra el campo magnético y en el norte sale el mismo. Como se sabe teóricamente, las bobinas en serie se pueden sumar como si fuesen resistencias, y como resultado tenemos una bobina equivalente creando un solo campo magnético. Se genera circuito abierto en la bobina B1 y B2, donde la fuente le da el sentido del campo magnético, donde B1 es el sur y B2 es el norte. Las tres bobinas se encuentran en serie teniendo un campo magnético en el mismo sentido, solo que la bobina B1-B2 no tiene un campo magnético significativo como lo son las bobinas F1 y F1-F2 y F5-F6, lo que hace que la aguja magnética tome más consideración a las dos bobinas F1-F2 y F5-F6. Al activar la bobina B1-B2 hace mover un poco la aguja, ya que ella detecta en sí 3 nortes y 3 sur. Pero ya con el tiempo la aguja toma en importancia el norte y sur de las dos bobinas F1, F2 y F5 y F6, que crean un campo magnético mucho mayor al de la bobina B1, B2.